Vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, con la segunda doctrina, que es la fe en Dios. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En 1 Corintios 2:5 dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe es central en la vida de un creyente. La fe es necesaria para complacer a Dios. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos muestra que hay una diferencia entre fe y esperanza. La esperanza es futura, es expectativa, está en la mente. La fe es presente, es sustancia, está en el corazón. En 1 de Tesalonicenses 5:8 leemos, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza cubre el corazón, la esperanza cubre la cabeza. En 2 de Corintios 5:7 leemos, porque por fe andamos, no por vista. Debemos aprender a vivir por fe, no por vista. Pablo en este versículo hace el contraste entre vivir por fe y vivir por vista. Vivir por vista es una vida dominada por lo que ve y siente en el mundo natural. Viviremos de acuerdo a lo que nuestros sentidos naturales nos dicen. Vivir por fe es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pondremos su palabra como autoridad por encima de lo que vemos y sentimos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso lo leemos en Juan 11:40. La fe viene primero y la vista en segundo lugar. Porque si algo se ve, entonces no se necesita fe para creer lo que se ve o se siente. La fe verdadera nace de una relación viva con Él. Quienes conocen a Dios pondrán su confianza en Dios, así como lo dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto lo leemos en 2 de Corintios 4:13. Vemos cómo existe una conexión directa entre la fe en el corazón y la confesión que uno hace con la boca. Como lo vemos también en la escritura de Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leemos en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Somos salvos por fe. No nos ganamos la salvación, sino que la recibimos. Pero no solo es creer. Dice la Escritura en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se necesita responder a Jesús. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera.
Leemos en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos damos cuenta, de acuerdo a esta escritura, que nosotros somos salvos no por obras, sino somos salvos por fe. Cuando leemos Romanos 4, del 4 al 5, que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos cómo Pablo aquí aclara que o merecemos la salvación por obras o la recibimos gratis. No se puede de las dos maneras. Veamos ahora la relación que existe entre fe y arrepentimiento. Muchas veces la fe y el arrepentimiento se mencionan juntos, como lo leemos en Marcos 1 del 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Como lo leemos también en Hechos 20:21, que dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el momento en el que un hombre recibe la salvación, tanto el arrepentimiento como la fe tienen que estar presentes. En la salvación nos apartamos de nuestra vieja vida con arrepentimiento y nos volvemos al Señor Jesús con fe. Nunca debemos acercarnos a Dios pensando que seremos salvos por nuestras obras. Dice la Escritura en Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero seguimos leyendo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que aunque somos salvos por fe sin obras, una fe que cree verdaderamente dará como resultado obras externas. Porque aunque nuestra fe no está basada en las obras serán el resultado de nuestra fe. Es precisamente en esta escritura de Santiago 2, 14 al 26, que nos damos cuenta que la fe sin obras es una fe muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la fe, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Pero ¿cómo podemos crecer en nuestra fe? En Romanos 10:17 dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo escuchando la palabra de Dios con un corazón atento y sincero es que crecemos en nuestra fe. Quiero que veamos el ejemplo de las siguientes dos escrituras acerca de cómo ellos crecieron, cómo su fe aumentó grandemente. Es Pablo hablando a los tesalonicenses. Dice en segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Y aquí vemos la razón de por qué la fe de ellos aumentó grandemente. Dice en Primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 8, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hemos llegado al final de nuestro estudio de lo que es la segunda doctrina, fe en Dios. Y solo permítame darle este consejo. Es necesario pasar tiempo en la lectura de la Biblia y asistir a las reuniones para que su fe crezca.